Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Soy Efraín Andrade. Hoy me acompaña mi hijo para compartir este tema con ustedes. Buenas noches, mi nombre es Eida y es un gusto compartir este tema con ustedes y bienvenidos. Pues bien, hermanos, el tema que hoy vamos a compartir es un tema muy interesante que nos va a ayudar mucho como católicos. El tema que hoy vamos a compartir para que lo vayan anotando se llama ¿cuántas veces puedo comulgar en un día? Esa es la pregunta que a veces nos hacemos. Ese va a ser el tema. Pues bien, hermanos, antes de iniciar, vamos a cerrar nuestros ojos para ponernos en presencia de nuestro Padre Dios, para que sea Él el que nos ilumine en esta noche. Digan conmigo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ilumina mi corazón. Ilumina mi corazón. Para ver las cosas que son de Dios. Para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dentro de mi mente. Dentro de mi mente. Para conocer las cosas que son de Dios. Para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dentro de mi alma. Dentro de mi alma. Que yo le pertenezco solamente a Dios. Que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo. Santifica todo. Lo que yo piense, diga y haga. Lo que yo piense, diga y haga. Para que todo sea para la gloria de Dios. Para que todo sea para la gloria de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, como les decía, el tema es ¿cuántas veces puedo comulgar en un día? Y para eso, nosotros hoy vamos a empezar con el Catecismo de la Iglesia Católica, para que ustedes vayan observando lo que la Iglesia nos enseña en este bonito tema. Y vamos a agarrar el numeral 1388. Por ahí vamos a empezar. Repito, numeral 1388. Vamos a leerlo. Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles con las debidas disposiciones comulguen cuando participan en la misa. Ahí de entrada claramente nos dice el catecismo que nosotros cuando participemos en la misa debemos de participar en la comunión. Ahí de entrada ya nos empieza a decir el catecismo que es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles con las debidas disposiciones comulguen cuando participan en la misa. Es decir, la invitación es de que todos participemos en la comunión cada que participemos en la Santa Misa. Vamos a seguir leyendo. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles después de la comunión del sacerdote, del mismo sacrificio, el cuerpo del Señor. O sea, es decir, que después de que el sacerdote, ustedes han de notar que quien primero comulga es el sacerdote. Y después de la participación del sacerdote, se recomienda que también nosotros comulguemos. ¿Y por qué la Iglesia nos enseña todo esto de participar en la comunión? Porque cada que nosotros, a lo mejor muchos no lo sabíamos, pero hoy lo vamos a saber, cada que nosotros participamos en la comunión, claro, primeramente hay que estar en gracia de Dios, bien confesados, para poder participar. Ya por ahí tenemos un tema en donde si llegamos tarde a misa no podemos comulgar, para que tú lo vayas por ahí buscando, puedo comulgar si llego tarde a la Santa Misa. Entonces ahí está el tema para que haya otra explicación más profunda. Pero bien, ¿por qué se recomienda que todos participemos de la Santa Comunión? Porque miren, cada que nosotros participamos de la Santa Comunión, hay algo muy bonito que nos pasa a cada uno de nosotros. Lo primero que sucede ahí, que hay una unión más íntima con nuestro Señor Jesucristo. Una unión más íntima. Ya por ahí San Pablo decía, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, aparte de que hay una unión más íntima, se nos perdonan los pecados veniales. Cuando participamos en la comunión, se nos perdonan los pecados veniales y Dios nos libra de seguir cometiendo más pecados. Y bueno, si ustedes no lo sabían, quiero que vayamos mejor al catecismo para que veamos lo que sucede cuando nosotros participamos en la misa de la Santa
comunión. Vamos a ir al numeral 1416 y ahí nos va a explicar todo lo que nosotros recibimos cada que participamos de la Santa Eucaristía, cuando participamos ahí en la comunión. Vamos a ver lo que dice el numeral 1416. La Sagrada Comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor. Ahí está la primera parte. Lo volvemos a repetir para que quede bien claro. La Sagrada Comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor. Vean, la primera parte es que acrecienta la unión del comulgante con el Señor, es decir, nos unimos más a Cristo. Seguimos. Le perdona los pecados veniales. Oigan, no solamente nos unimos más a Cristo, sino que también se nos perdonan los pecados veniales. ¿Tú lo sabías? Yo no lo sabía. Y vean nada más la dicha que tenemos y todo lo que nos perdemos cuando no comulgamos. ¿Seguimos? Y lo preserva de pecados graves. Es decir, nos ayuda para no pecar, para no caer en pecado mortal. Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados. Vean, entonces cada que nosotros vamos participando de la comunión, hay un refuerzo en nosotros, nos vamos haciendo más fuertes. Por eso el demonio no le gusta que comulguemos. Por eso el demonio le gusta que pequemos y entre más nos alejemos de comulgar, más débiles nos vamos sintiendo. ¿Por qué? Porque no hay esa fuerza. Entonces, si nosotros vamos participando cada día, hay una fuerza grandísima. ¿Seguimos? La recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Es decir, es para todos los que somos parte de la Iglesia, que hay esa parte de que Dios nos da a cada uno bautizado, que ya a partir de que haces el sacramento de tu primera comunión, no debe de ser la primera y la última, sino que de ahí es para que todos los días nos alimentemos primeramente ahí de la palabra y del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo, alma, sangre y divinidad, todo completo. Entonces, por eso esa es la invitación que se hace primeramente para que vayamos viendo todo lo que nosotros recibimos cuando nos acercamos a la comunión, a la Santa Comunión. Ahora bien, ya teniendo esa parte, quiero que veamos el numeral 1389, porque ahí nos va a enseñar algo muy importante. Repito, numeral 1389. Vamos a ver qué nos dice el catecismo. La Iglesia obliga a los fieles. Ahí. La Iglesia obliga a los fieles, así como cuando se nos obliga a ir a la escuela, se nos obliga con las labores a los hijos, las labores de la casa, se nos obliga como esposos ir a trabajar, que tenemos obligaciones propias de la vida diaria. También la Iglesia obliga a los fieles, vamos a ver a qué. A participar los domingos y días de fiesta en la Divina Liturgia. Es decir, todos los domingos y días de fiesta, todas las fiestas de precepto, se nos obliga a participar. ¿Por qué? Porque es una fiesta grandísima. Si nosotros no participamos en una fiesta el domingo o fiestas de guardar, ahí cortamos con la comunión, ya no podemos pasar a comulgar hasta confesarnos. Son unas fiestas grandísimas en la cual no podemos fallar y es necesario escuchar misa completa para poder comulgar. Entonces, por eso la Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la Divina Liturgia. Vean, ¿seguimos? Y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía. Y ahí de entrada nos dice que hay que recibir a lo menos una vez al año la Eucaristía, porque hay gente que yo creo que sí se ha pasado más de un año que no comulga. ¿Por qué? Porque no ha estado en gracia de Dios, no se quiere acercar al sacramento de la confesión. Y qué triste todo lo que se está perdiendo. Ya veíamos en el numeral 1416 todo lo que recibimos. Entonces, la Iglesia pues nos enseña que al menos una vez al año debemos de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Ajá, ¿seguimos? Si es posible, en tiempo pascual. Ahí está, en tiempo pascual, al menos una vez al año, hay que recibir la comunión. ¿Seguimos? Preparados por el sacramento de la reconciliación. Ahí está, para que quede claro. No lo podemos recibir sin antes habernos acercado al sacramento de la reconciliación. Por eso es muy necesario estar en gracia de Dios para poder acercarnos a comulgar. Entonces aquí nos recomienda una vez al año. Antes hay que estar bien confesados. ¿Seguimos? Pero la Iglesia recomienda vivamente
a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos. Los domingos, sí. Y los días de fiesta. O sea, hay esa recomendación, es decir, todos los domingos y días de fiesta, todas las fiestas de precepto, es muy importante que participemos y participemos en la Santa Comunión. Es muy bonito porque nos une, como veíamos, más con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene algo más, escuchen. O con más frecuencia, aún incluso todos los días. Vean esa dicha. Felicidades para los que pueden ir todos los días y están en gracia de Dios, bien luchan pues por no tener un pecado mortal, y pues ya los pecados veniales se nos perdonan ahí al inicio de la Santa Misa, y también se nos perdonan cuando comulgamos. Entonces, qué dicha para los que pueden ir todos los días y comulgan todos los días a nuestro Señor Jesucristo. Felicidades para esas personas que luchan por ir todos los días. Pero bien, entonces aquí la pregunta y el tema, como nosotros veíamos ahorita, ¿cuántas veces se puede comulgar en un día? Bueno, ya viendo entonces el catecismo de la Iglesia Católica en el 1389, vemos que la Iglesia nos enseña que al menos una vez al año, en tiempo de Pascua, y en los días de fiesta, los domingos y días de fiesta, y también con más frecuencia todos los días. Entonces, para una persona que puede comulgar todos los días, vamos a ver cuántas veces se puede comulgar en ese día, porque ese es el tema. Para eso yo me quiero ir al canon de la Iglesia Católica, es decir, el documento de la Iglesia Católica, el derecho canónico. En el numeral, vamos a leer el 917, dice: quien ya ha recibido la Santísima Eucaristía puede recibirla otra vez el mismo día. Repito, quien ya ha recibido la Santísima Eucaristía puede recibirla otra vez el mismo día. Y oigan, para recibirla otra vez el mismo día, dice, solamente dentro de la celebración eucarística, en la que participe, quedando a salvo lo que prescribe el canon 921. Es muy importante que veamos el numeral 921 también. Entonces, aquí de entrada, el 917 nos enseña que quien ya ha recibido la Santísima Eucaristía puede recibirla otra vez el mismo día. Es decir, solamente 2 veces la podemos recibir, siempre y cuando participemos de nuevo en la Santa Misa. Y claro, misa completa. ¿Por qué se recomienda 2 veces? Porque si tú y yo creemos que verdaderamente está presente nuestro Señor Jesucristo, basta con una sola vez para poder unirnos a nuestro Señor. Ya si lo hacemos 2 veces, pues bueno, ya es como decir, pues lo hago porque me gusta participar en cada misa y comulgar, pero aquí el canon nos enseña que solamente son 2 veces al día cuando participemos en la Santa Eucaristía. Pero como dice aquí, quedando a salvo lo que prescribe el canon 921. Vamos a ver qué dice el canon 921. Vamos a leer ahí el canon 921 y dice: se debe administrar el viático a los fieles que por cualquier motivo se hallen en peligro de muerte. Sigo leyendo. Aunque hubieran recibido la Sagrada Comunión el mismo día, es muy aconsejable que vuelvan a comulgar quienes lleguen a encontrarse en peligro de muerte. Es decir, que una persona que está en peligro de muerte, ahora sí que ya si aunque no va a la Santa Misa y necesita volver a comulgar, lo puede hacer, pero solo en peligro de muerte, dice aquí. Lo voy a volver a leer para que quede bien claro. Dice, se debe administrar el viático a los fieles que por cualquier motivo se hallen en peligro de muerte, aunque hubieran recibido la Sagrada Comunión el mismo día. ¿Sí? Aunque hayan recibido la comunión el mismo día, es muy aconsejable que vuelvan a comulgar quienes lleguen a encontrarse en peligro de muerte. Mientras dure el peligro de muerte, es aconsejable administrar la comunión varias veces, y oigan aquí, varias veces en días distintos. Es decir, no en un día se puede administrar una y otra y otra y otra, no, sino que varias veces en días distintos. Pero por lo tanto, a los que estén en peligro de muerte se puede darle de nuevo la comunión,
aunque no fueran a la Santa Misa, si ya comulgaron y están muy graves, pues se manda traer ya sea al ministro extraordinario o el mismo sacerdote, le puede volver a dar la comunión y así todos los días puede comulgar mientras dure el peligro de muerte. Pero por lo tanto nosotros que estamos sanos, que no estamos enfermos y queremos comulgar varias veces, solamente la Iglesia nos enseña a través del derecho canónico 917 numeral, que solamente 2 veces podemos comulgar participando de la Santa Eucaristía. Entonces, ese es el tema. Y ya por último, vamos a ver lo que dice el numeral 1391 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ir con el 1391 porque es bien importante este numeral antes de terminar. Escuchen. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Ahí está de entrada, ya veíamos en el numeral 1416 que nos une más a Cristo. Aquí nos vuelve a decir en este numeral que la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Hay una unión más fuerte. ¿Seguimos? Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. Es decir, se tiene que luchar para que en nosotros se vea esa unión. Y esa unión en nosotros se va a ver cuando hay el amor hacia nuestros hermanos. Cuando se manifiesta ese amor el uno al otro, estamos manifestando esa unión con nuestro Señor Jesucristo, porque ya el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como uno mismo. Y si nosotros no nos amamos, pues no podemos amar a los demás. Entonces esa unión más íntima con Cristo se va a manifestar cuando nosotros seamos capaces de amarnos unos a los otros. ¿Seguimos? En efecto, el Señor dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Y eso lo puedes encontrar en San Juan 6:57. Ahí en San Juan 6:57 dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Seguimos leyendo. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Vamos a leer lo que dice San Juan 6:57 para que veamos qué quiere decir esto. San Juan 6:57. Presten atención. Dice: el Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Vean nada más la dicha que nosotros tenemos cada que pasamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, aquí en esta parte quiero hacer una aclaración. ¿Cuánto dura el efecto de la comunión? Porque es una pregunta. El efecto de la comunión con nuestro Señor Jesucristo depende de ti, depende de mí. Es decir, que nosotros mismos podemos romper con esa unión. ¿Y cómo rompemos con esa unión? A partir de que nosotros empezamos a hacer lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Pues ya no estar en ese amor de unos a los otros. Cuando nosotros empezamos ya a vivir en contiendas, en peleas, en desunión, se está notando rápidamente que nos estamos separando de esa unión. No porque Dios se separe de nosotros, no. La comunión te puede durar el tiempo que tú quieras. Por eso depende de ti, depende de mí. Entonces vamos a volver a repetir el texto de San Juan 6:57. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre. Entonces, como el Padre, que es vida, ¿a quién envió? A nuestro Señor Jesucristo, y Jesús vive por el Padre. ¿Seguimos? Así, quien me come, vivirá por mí. Vean. Entonces, ahí está claro. Si nosotros queremos tener vida, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hablar en lo corporal. Si yo quiero tener vida en lo corporal, debo de comer todos los días a mis horas. Pero si yo quiero tener vida en el espíritu, es decir, quiero yo desde aquí ya empezar a tener esa parte de la vida eterna, desde aquí yo ya tengo que trabajar para poder lograr esa vida eterna que Dios nos promete a través de la Santa Comunión.
Por eso ya vamos a agarrar ahí de San Juan 6, versículo 53. Escuchen lo que dice San Juan 6, 53, y vamos a agarrarlo hasta el 54 para que vean lo que nos dice. San Juan 6, 53 al 54. Jesús les dijo. Para que vean que lo que nos está diciendo es Jesús. Otra vez. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Vean. Y ese mensaje es para los hermanos separados, que ellos no creen en la Santa Eucaristía. Volvemos a repetirlo todo para que quede bien claro. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Ahí está claro. Y también es para nosotros los católicos, que no queremos acercarnos a la reconciliación con el sacerdote. Para los que no queremos enderezar nuestro camino, para los que estamos sin casarnos y no queremos acercarnos al sacramento para poder estar en gracia de Dios. Es decir, no me quiero casar por la iglesia. No puedo comulgar. ¿Por qué? Porque pues me impide eso. Y si nosotros no lo hacemos, dice Jesús, no van a tener vida en ustedes. Y es triste, pero es la verdad. Seguimos leyendo. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Ahí está claro. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Pero para poder vivir esa vida eterna tenemos que trabajar en esa unión íntima con Dios para que no nos separemos de Él. Porque si nosotros nos separamos de Él, escuchen lo que pasa. Vamos a leer para eso San Juan y vamos a agarrar el capítulo 15 y vamos a agarrarlo desde el 5 hasta el versículo 8. Y aquí vamos a ver que no es Dios el que se separa de nosotros, sino que nosotros mismos nos podemos separar de Él. Escuchen. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Entonces ahí está la unión de estar con Jesús. ¿Cómo se ve esa unión? En que demos mucho fruto. ¿Y cómo podemos ver ese fruto? Bueno, pues en los hijos se va a ver el fruto que van a ser más obedientes con los papás, en nosotros los papás que vamos a ser más amorosos con nuestros hijos, con la esposa, el esposo, que vamos a participar más de la Santa Misa, que nos vamos a acercar más a las cosas de Dios, nos va a interesar más todo lo que viene de Dios. ¿Por qué? Porque hay una unión íntima. Entonces ahí vamos a ir viendo todos esos frutos. Pero la persona que nada más se acerca a comulgar cada que le nace, se acerca a la Santa Misa cuando hay un compromiso, cada que son padrinos, cada que también nos nace, no se ve la unión. Discúlpenme, pero no se ve la unión. No porque, repito, no porque Dios no esté con nosotros, sino que nosotros queremos romper esa unión. Entonces, esa unión se ve cuando yo quiero ya estar cerca de Dios en recibir los sacramentos, en personas que estamos sin casarnos, nos casamos por la iglesia y vivimos nuestros sacramentos, empieza a haber la unión. Pero si no nos queremos casarnos, pues hay una desunión. Entonces, por eso esa unión se tiene que notar en que demos mucho fruto. ¿Seguimos leyendo? Pero sin mí no pueden hacer nada. Vean. Entonces, si nosotros no queremos ser partícipes de nuestro Señor Jesucristo, no lo queremos recibir, no queremos vivir su palabra, dice otra vez. Pero sin mí no pueden hacer nada. Vean. Por eso a veces nos va mal en la vida. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas sin Él. Y qué bonitos es que nosotros conozcamos esta riqueza de la iglesia que nos enseña a través del catecismo, para que vean lo que nos enseña en la Santa Comunión. Y ya Jesús nos dice, pero sin mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Seguimos? El que no permanece en mí lo tiran y se seca, como los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Entonces vean, aquí somos como una ramita. Si la rama se cae del árbol, pues se seca. ¿Y para qué sirve esa rama? Pues para el fuego. Entonces así es la comparación. Si nosotros nos separamos de nuestro Señor Jesucristo, no permanecemos en esa unión, vamos a ser como una rama. Solamente como dice aquí, es para el fuego, las ramas secas. ¿Y nosotros para qué vamos a hacer? Pues únicamente para estar en desunión, estar en problemas y muchas cosas malas que vamos a ir notando en nosotros, porque no hay una fuerza.
No hay una fuerza íntima entre Dios y nosotros porque no queremos participar de la Santa Comunión. Seguimos leyendo. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Ahí viene una promesa para nosotros. Y esta promesa quiero que la escuches para que nos acerquemos más a la Santa Comunión. Volvemos a repetirlo porque ahí viene una promesa. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Escuchen. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. Y aquí cuando dice pidan lo que quieran y lo conseguirán, también no hay que irnos por otro lado. No hay que decir, ay Señor, yo quiero un carro. O ay Señor, yo quiero dinero y sin trabajar. No. Cuando dice pidan lo que quieran y lo conseguirán, es decir, si nosotros le pedimos a Dios vivir en paz, estar en armonía como familia, acercarnos más a las cosas de Dios, es decir, llevar una vida feliz según Dios, no según nosotros mismos, lo vamos a poder conseguir. ¿Por qué? Porque Dios nos va a adoptar de todas las gracias a través de la comunión. Por eso dice, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Seguimos leyendo. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Entonces ahí se nota cuando somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando empezamos a dar mucho fruto y como les decía, ese fruto está en el amor. Pues bien, con esto terminamos. Esperemos y les haya gustado. ¿Cuántas veces puedo comulgar en un día? Pues bien, hermanos, es un gusto y pues hasta la próxima. ¿Alguna palabrita, mija? Pues a seguirles invitando que se suscriban, que le den like y que sigan compartiendo para que más personas puedan ser evangelizadas. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.